¿Sabías que San Óscar Romero, el profeta que leía las almas con una sola mirada, lanzó una advertencia estremecedora poco antes de su muerte sobre el peligro mortal que se esconde detrás de la generosidad del mundo? Él reveló que el demonio, en su astucia milenaria, ha perfeccionado una estrategia de infiltración que casi nadie detecta porque viene envuelta en papel de regalo, lazos de colores y sonrisas amables. Romero descubrió que existen ciertos obsequios, objetos específicos que te regalan amigos, familiares o conocidos, que no son muestras de cariño, sino caballos de Troya, espirituales, cargados de maldición, envidia y ruina. Si alguna vez has recibido un regalo y, poco tiempo después, tu vida ha empezado a desmoronarse sin razón aparente, enfermedades repentinas, peleas matrimoniales de la nada, bloqueos económicos absolutos, presta mucha atención. Podrías tener al enemigo viviendo en tu mesa de noche, traído por tus propias manos bajo la excusa de la educación y el agradecimiento. San Romero nos enseña que no todo lo que brilla es oro y no todo regalo viene de Dios. A veces, aceptar un objeto es firmar un contrato de esclavitud espiritual. Durante los años más oscuros de El Salvador, cuando la traición estaba a la orden del día y nadie sabía en quién confiar, Monseñor Romero desarrolló un don sobrenatural para discernir las intenciones ocultas de los corazones. Él veía cómo personas malintencionadas, brujos disfrazados de amigos y enemigos ocultos, utilizaban regalos para atar espiritualmente a sus víctimas, para salarlas o para introducir espíritus de división en hogares cristianos. Lo que estás por escuchar hoy es el manual de defensa contra la brujería camuflada de cortesía. San Romero identificó 3 categorías de regalos que un cristiano jamás debe aceptar, y si ya los tiene, debe deshacerse de ellos con un ritual específico de ruptura de maldiciones que te enseñaré al final. Hoy vamos a abrir los ojos a esta realidad invisible. Si sientes que hay algo en tu casa que no te da paz, o si sospechas de la bondad de ciertas personas que te rodean, escribe ahora mismo en los comentarios: San Romero rompe las cadenas. No te vayas hasta el final, porque el tercer regalo es el más común de todos, el que recibimos en bodas, cumpleaños y bautizos. Y es el que más daño hace a la salud física de los hijos. Manifiesta tu libertad ahora. Dale like si crees que la bendición de Dios vale más que cualquier compromiso social, y suscríbete para recibir las armas de luz que te protegerán de las trampas de la oscuridad. Era enero de 1980. La tensión en el país era insoportable, pero en medio del caos político, Monseñor Romero libraba otra batalla, una batalla silenciosa en los confesionarios y en las visitas a las comunidades. Él notó un fenómeno perturbador. Muchas familias devotas que rezaban y trataban de vivir en gracia, de repente caían en desgracias inexplicables. Se enfermaban todos al mismo tiempo. Los negocios quebraban de la noche a la mañana. Los esposos se volvían violentos. Al investigar espiritualmente estos casos, Romero encontró un denominador común. En casi todos los hogares donde ocurría esta debacle repentina, había entrado recientemente un objeto nuevo, un regalo proveniente de alguien externo. Romero, estudiando la teología de los sacramentales, objetos que transmiten gracia, y su contraparte oscura, los maleficios, objetos que transmiten maldición, comprendió que la materia no es neutra. Los objetos pueden ser cargados con intenciones espirituales, así como un sacerdote consagra el agua para que sea vehículo de bendición. Una persona con malas intenciones o involucrada en ocultismo puede ritualizar un objeto para que sea vehículo de opresión. Y la forma más fácil de meter ese objeto en tu fortaleza es regalándotelo. Hoy vas a conocer el primero de estos regalos prohibidos. Es un objeto que a las mujeres les encanta, que parece un detalle de distinción y elegancia, o a veces un gesto de protección, cariñosa, pero que San Romero identificó como la joya de la serpiente. El primer regalo que debes tirar, rechazar o destruir inmediatamente son las joyas, bisutería o amuletos curados o preparados. Me refiero específicamente a esos collares, pulseras, anillos
o dijes que te regalan con la frase «Toma, es para la buena suerte, es para que te proteja de la envidia, es un cuarzo cargado con energía para ti», o «Es una medalla que compré en un viaje místico». San Romero fue tajante. Un cristiano solo necesita la cruz de Cristo. Todo lo que se añade como protección extra, proveniente de la superstición, es una grieta por donde entra el demonio. El peligro de estos regalos radica en su origen y en la intención oculta, intencionalidad mágica, con la que fueron adquiridos o preparados. Romero explicaba que muchas personas que regalan estas cosas, a veces incluso familiares que creen hacer un bien, han llevado estos objetos a curanderos, brujos o sitios de poder para que sean rezados. Pero esos rezos no son al Dios de la vida, son invocaciones a espíritus de control. Cuando tú te pones esa pulsera roja preparada, o ese collar con el ojo turco, o ese cristal de cuarzo programado, estás aceptando ponerte un grillete espiritual. Existe un caso histórico documentado en los archivos privados de la arquidiócesis que hiela la sangre. Sucedió a finales de 1979. Una mujer joven, catequista, muy comprometida con la iglesia, empezó a sufrir dolores de cabeza terribles, insomnio crónico y una aversión repentina a entrar en la iglesia. Sentía que se ahogaba cuando comulgaba. Los médicos no encontraban nada físico. Su madre, desesperada, la llevó ante Monseñor Romero después de una misa. Monseñor la observó detenidamente. No le preguntó por sus síntomas, le preguntó, «¿Qué llevas puesto que no es tuyo?». La joven, sorprendida, se tocó el cuello. Llevaba una hermosa cadena de plata con un dije extraño, una especie de sol con una cara en el centro. «Es un regalo de mi madrina», dijo ella. «Me lo trajo de un viaje y me dijo que era para que siempre tuviera energía y luz». Romero se acercó, pero no tocó la joya. Su rostro se ensombreció. Le dijo con autoridad, «Hija, eso no es luz, eso es un pacto. Tu madrina, quizás sin saberlo o quizás sabiéndolo, te ha puesto un yugo. Esa figura está consagrada a una entidad que reclama adoración. Mientras la tengas pegada a tu garganta, tu voz no podrá alabar a Dios y tu mente estará nublada». La joven, temblando, se quitó la cadena. En el momento en que el metal dejó de tocar su piel, dio un suspiro profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración por meses. El dolor de cabeza desapareció instantáneamente. Monseñor tomó la joya con un pañuelo, pidió agua bendita y sal, y procedió a realizar una oración de liberación sobre el objeto, antes de ordenar que fuera fundido y destruido. «El metal es inocente», dijo, «pero la forma y la intención son culpables». Resultó que la madrina estaba involucrada en grupos esotéricos y había consagrados a su ahijada a través de ese regalo para atraerla a sus creencias. El objeto era el punto de contacto, la antena transmisora de esa influencia espiritual. San Romero nos advierte hoy, cuidado con la cortesía mundana que nos lleva a aceptar la esclavitud. Muchas veces, por no ofender a la tía que nos regala la pulsera de los 7 nudos o a la amiga que nos trae la pirámide de energía, aceptamos el regalo y nos lo ponemos. Decimos, «No creo en esto, pero es bonito». Grave error. El diablo no necesita que tú creas en el veneno para que el veneno te mate. Solo necesita que te lo tomes. Al usar el objeto, estás dando derecho legal a la entidad asociada a él para que actúe en tu vida. El santo explicaba la teología detrás de esto. Los objetos curados o ritualizados actúan como sacramentales satánicos, así como el escapulario del Carmen es un signo de la protección de María. Estos amuletos son signos de pertenencia a otros poderes, y Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria. Si tú llevas la cruz en el pecho y el ojo turco en la muñeca, estás viviendo en adulterio espiritual. Y esa división interior es la causa de muchas depresiones, ansiedades y fracasos. Para ti, que me escuchas, la instrucción es clara y urgente. Haz un inventario de tus joyas y adornos personales. ¿Tienes algo que te regaló alguien que sabes que practica la brujería, el reiki, el esoterismo o la santería? ¿Tienes algo que te dieron explícitamente para la suerte o para protegerte?
¿Tienes piedras o cristales que te dijeron que debías cargar a la luna? Si la respuesta es sí, tienes un caballo de Troya. San Romero dice, tíralo. No lo guardes en el cajón, por si acaso. No se lo des a tus hijos para que jueguen. El mal no se recicla, se elimina. Debes romperlo, destruirlo, para que nadie más lo use, y tirarlo lejos de tu casa. Y al hacerlo, debes decir, renuncio a cualquier poder que no venga de Jesucristo. Rompo cualquier alianza hecha a través de este objeto. Pero la advertencia va más allá de los objetos esotéricos obvios. Romero también advertía sobre las joyas regaladas por personas que te tienen envidia. La envidia es una energía espiritual real, poderosa y destructiva. Si una amiga que en el fondo compite contigo, o una suegra que no te acepta, o un compañero de trabajo rival te regala una joya, aunque sea una cruz o una virgen, ese objeto puede venir impregnado de su mal deseo. Romero llamaba a esto la baba de la serpiente. El objeto actúa como un recordatorio constante de la mala voluntad del otro. Cada vez que lo ves o lo usas, te conectas inconscientemente con esa envidia. Y esa conexión drena tu energía, te quita la alegría, te enferma. ¿Has notado que a veces te pones unos aretes que te regaló cierta persona y ese día te duele la cabeza o te peleas con tu esposo? No es casualidad, es la carga espiritual del objeto. El consejo pastoral de San Romero es radical. Si dudas de la procedencia o de la intención, no lo aceptes, y si ya lo aceptaste, no lo uses. Es preferible tener el cuello desnudo y el alma libre que estar adornada de oro y encadenada al rencor de otro. La libertad de los hijos de Dios no se negocia por un pedazo de metal. Este es solo el primer tipo de regalo maldito, el objeto ritualizado o cargado. Pero el segundo regalo, ¡ay! El segundo regalo que San Romero identificó es aún más insidioso, porque apela a nuestra nostalgia, a nuestro amor por el pasado y a nuestra curiosidad histórica. Es un objeto que muchas personas compran en tiendas de antigüedades o reciben como herencia, sin saber que están metiendo en su casa los demonios de generaciones pasadas. ¿Te gustan las cosas antiguas? ¿Has aceptado muebles, espejos o ropa usada de personas que murieron en circunstancias trágicas o que tuvieron vidas llenas de pecado? San Romero, que conocía el peso de la historia, nos advirtió sobre el peligro de la adhesión espiritual en los objetos de segunda mano. Hay cosas que graban el sufrimiento y el pecado de sus dueños anteriores y lo transmiten a los nuevos dueños como una enfermedad contagiosa. Prepárate, porque en el siguiente acto vamos a entrar en el misterio de la memoria de la materia. Te voy a explicar por qué San Romero mandaba quemar ciertas cosas y por qué tú deberías revisar qué hay en tu armario antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás dispuesta a purificar tu herencia? Escribe "rompo toda atadura" en los comentarios y acompáñame al segundo acto de esta liberación profunda. San Romero nos guía con la luz de la verdad para que nada oculto nos haga daño. Hemos dejado atrás las joyas ritualizadas y los amuletos de la envidia. Pero San Óscar Romero, en su inmensa sabiduría pastoral, sabía que el enemigo no siempre ataca de frente con objetos de brujería evidente. A veces, el mal entra por la puerta de atrás, escondido en el polvo de los años, en la nostalgia del pasado y en la fascinación humana por lo antiguo. El segundo regalo que debes examinar con lupa espiritual, y que San Romero identificó como una fuente constante de opresión doméstica, son las antigüedades, objetos de segunda mano o herencias de origen trágico o pecaminoso. Me refiero a ese espejo antiguo que compraste en un mercadillo porque te pareció vintage y elegante, a ese mueble que heredaste de un tío abuelo que murió en soledad y amargura, a esa ropa usada que te regalaron y que perteneció a alguien que falleció de una enfermedad larga y dolorosa, o a esos adornos que trajeron de una casa donde hubo violencia, divorcio o crimen. San Romero nos enseña una verdad que la física moderna apenas empieza a intuir, pero que la mística católica conoce desde hace siglos. La materia tiene memoria. Los objetos inanimados no tienen alma, pero tienen una capacidad de absorción. Son como esponjas espirituales. Romero explicaba en sus círculos íntimos que las paredes oyen y los muebles recuerdan. Si en una habitación se ha rezado el rosario durante 50 años,
Esa habitación se impregna de paz. Es lo que llamamos un lugar santo. Pero por la misma ley espiritual, si un objeto ha sido testigo mudo de años de odio, de violencia doméstica, de vicios ocultos, de blasfemias o de sufrimiento desesperado, ese objeto queda impregnado de esa vibración oscura. Se convierte en un objeto infestado. Y el peligro mortal radica en que, cuando tú aceptas ese regalo, porque es una antigüedad valiosa o porque es un recuerdo de familia, estás metiendo en tu santuario, tu casa, la radiación espiritual de otro tiempo y de otro pecado. Estás importando los demonios de otra persona. San Romero llamaba a esto la adhesión espiritual. Él advirtió: cuidado con lo que meten en sus casas, porque no traen solo madera o vidrio, traen la historia invisible que esos objetos cargan, y hay historias que pesan tanto que pueden hundir un barco. Existe un caso estremecedor y muy detallado en los testimonios de la época, ocurrido en una casa colonial de San Salvador. Una familia adinerada, pero muy devota y colaboradora de la iglesia, recibió como regalo de bodas un impresionante espejo de cuerpo entero, con marco de caoba tallada, traído de Europa. Era una pieza de museo, bellísima. Lo colocaron en el pasillo principal frente a las habitaciones. A las pocas semanas, la atmósfera de esa casa, que siempre había sido alegre y luminosa, se tornó gris. La esposa empezó a sufrir de una vanidad obsesiva y enfermiza. Pasaba horas mirándose, criticándose, sintiéndose vieja y fea, cayendo en una depresión profunda. El esposo, un hombre tranquilo, comenzó a tener pesadillas violentas donde veía rostros desfigurados que le gritaban. Y lo más inquietante, el perro de la familia se negaba a pasar por ese pasillo. Se quedaba ladrando al espejo con los pelos erizados, como si viera a un intruso. Desesperados por la pérdida de la paz, llamaron a Monseñor Romero, pensando que quizás la casa necesitaba una bendición general. Cuando el santo llegó, recorrió la casa con el hisopo de agua bendita. Al llegar al pasillo y pararse frente al espejo, se detuvo en seco. No roció el agua inmediatamente. Cerró los ojos y se quedó inmóvil, con esa sensibilidad de radar que tenía para el sufrimiento. Luego, se volvió hacia la pareja y les preguntó: ¿de dónde viene esto? ¿Quién se miró aquí antes que ustedes? Ellos no sabían la historia exacta, solo que era una antigüedad valiosa regalada por un coleccionista. Romero, con el rostro grave, les dijo: este objeto está llorando. Aquí hay sangre y hay lágrimas de una mujer que fue destruida por su propia imagen y por la crueldad de otros. Este espejo no refleja la luz, atrapa las almas. Es un portal de vanidad y muerte. La familia, asustada, quiso sacarlo a la calle, pero Romero les instruyó: no lo tiren entero, porque alguien más lo recogerá y se llevará la maldición a su casa. Hay que romperlo. Y allí mismo, con una piedra del jardín, el dueño de casa rompió el cristal. Al estallar el vidrio, la esposa sintió un alivio físico en el pecho, como si le hubieran quitado un corsé de hierro. Romero bendijo los restos y ordenó quemar el marco de madera. Más tarde, se supo por investigaciones del coleccionista que ese espejo había pertenecido a una casa de citas antigua en Europa, un lugar de explotación y sufrimiento femenino, donde muchas mujeres habían llorado su desgracia frente a ese mismo cristal. El objeto había grabado todo ese dolor y lo estaba retransmitiendo en bucle dentro del nuevo hogar cristiano. Para ti, que me escuchas, esta es una advertencia de fuego. Haz un inventario de tus posesiones. ¿Tienes muebles comprados en remates de casas donde hubo divorcios o quiebras? ¿Usas joyas antiguas que pertenecieron a familiares que vivieron en el odio o la brujería? ¿Tienes ropa de segunda mano que no has lavado y bendecido? San Romero te dice: alerta. No se trata de tener miedo a todo lo viejo, sino de tener discernimiento. Romero enseñaba que hay objetos que traen bendición: la Biblia de la abuela que rezaba mucho, el anillo de matrimonio de unos padres que se amaron fielmente, pero hay otros que traen el clamor de la injusticia. Especialmente peligrosos son los objetos que fueron robados o adquiridos mediante estafa o explotación. Si alguien te regala algo que fue obtenido injustamente, por ejemplo, comprado a precio de miseria aprovechándose de la necesidad de un pobre o saqueado en tiempos de guerra,
ese objeto clama venganza ante Dios. Romero, el defensor de la justicia, decía: lo que se compra con lágrimas ajenas, se paga con lágrimas propias. Si tienes un adorno en tu casa que sabes que tiene un origen turbio, sácalo. Es un anatema. Está bloqueando la bendición económica de tu hogar porque Dios no puede bendecir el fruto de la injusticia. ¿Cómo saber si un objeto está cargado o infestado? San Romero nos dio 3 señales claves para identificar estos regalos malditos. 1. La repulsión instintiva. Cuando te dan el regalo, o cuando lo tocas, sientes un rechazo en el estómago, un frío repentino o una incomodidad que no tiene explicación lógica. Tu espíritu, que es templo de Dios, está reaccionando a la presencia de algo impuro. Escucha a tu espíritu, no lo racionalices por educación. 2. La discordia súbita. Desde que ese objeto entró en la casa, empezaron las peleas, se rompió la armonía. Los niños están irritables, hay gritos, hay insomnio. El objeto actúa como un emisor de radiofrecuencia negativa que altera los nervios de la familia. 3. El deterioro inexplicable. El objeto huele mal a pesar de lavarlo. Olores a azufre, a podrido, a humedad vieja, o atrae plagas, hormigas, moscas, específicamente alrededor de donde está colocado, o, curiosamente, siempre está frío al tacto, más frío que el resto de la habitación. Si identificas alguno de estos signos en un regalo que recibiste, no dudes. San Romero te da la autorización pastoral para deshacerte de él. No tienes obligación de guardar recuerdos que te hacen daño. La paz de tu familia vale más que la antigüedad más cara del mundo. Pero cuidado, porque deshacerse de estos objetos requiere un protocolo. No basta con tirarlos al contenedor de la basura sin más, porque el vínculo espiritual debe ser cortado. San Romero recomendaba rociar el objeto con agua bendita y decir: en el nombre de Jesús, corto y disuelvo cualquier lazo de iniquidad, pecado o maldición que venga adherido a este objeto. Lo declaro materia muerta y sin poder. Te expulso de mi casa y de mi vida. Y luego, destruirlo físicamente, romperlo, quemarlo o desarmarlo, para que nadie más caiga en la trampa. Hay un punto especial sobre las herencias familiares. A veces, recibimos cosas de parientes cercanos, de padres o abuelos, que no fueron buenas personas, que practicaron ocultismo, que fueron violentos o abusadores, y por respeto a la memoria o tradición, guardamos su bastón, su reloj, su sillón favorito. San Romero advierte: la sangre no justifica el veneno. Si tu abuelo era un hombre que maltrataba a su familia, su sillón favorito está impregnado de esa violencia. Al mantenerlo en el centro de tu sala, estás honrando esa violencia y permitiendo que ese espíritu familiar siga operando en tus hijos. Es duro, sí, pero la santidad requiere decisiones radicales. Abraham tuvo que dejar la casa de su padre para seguir a Dios. A veces, tú tienes que dejar los objetos de tus padres para que tu hogar sea verdaderamente cristiano. Romper la maldición generacional a veces implica, literalmente, romper los objetos que servían de punto de contacto para esa maldición. Este segundo regalo, la antigüedad cargada, ataca la paz mental y la armonía del hogar. Pero el tercer regalo, el tercer regalo que San Romero identificó es el más cruel de todos, porque no se dirige a los adultos, sino a los más inocentes, a los más vulnerables, a los que no tienen defensa. Es un regalo que entra en las habitaciones de nuestros hijos, nietos y sobrinos, disfrazado de juego, de diversión y de modernidad. Es un objeto que parece inofensivo, que se vende en jugueterías, pero que San Romero, con su visión profética, denunció como una herramienta de iniciación temprana al mal. Has aceptado juguetes extraños, muñecos con apariencias grotescas, juegos de mesa que invocan espíritus o libros de fantasía oscura para tus hijos. Si es así, necesitas escuchar el próximo acto urgentemente, porque estás permitiendo que el enemigo catequice a tus hijos en tu propia casa. San Romero dijo una vez: quien no protege la inocencia de un niño no merece ver el rostro de Dios. En el siguiente acto, vamos a destapar la conspiración contra la infancia. Te voy a explicar por qué ciertos juguetes de moda
Son en realidad ídolos modernos que roban la pureza y traen pesadillas, terrores nocturnos y rebeldía a los pequeños. ¿Estás lista para limpiar el cuarto de tus hijos? ¿Estás dispuesta a ser la leona que defiende a sus cachorros de los lobos disfrazados de ovejas? Escribe "Mis hijos son de Dios" en los comentarios y acompáñame al tercer acto de esta batalla por el alma de la familia. San Romero, el protector de los débiles, nos enseñará a discernir entre el juego sano y la trampa mortal. Hemos descendido a las profundidades de la batalla espiritual. Hemos arrancado de nuestro cuello las joyas de la serpiente y hemos sacado de nuestra sala los muebles cargados de memoria maldita. Pero San Óscar Romero, con su mirada de padre que vela por el futuro de la Iglesia, nos dejó la tercera y más dolorosa advertencia. Es dolorosa porque implica a los seres que más amamos y que menos capacidad tienen para defenderse, nuestros niños. El tercer regalo que el enemigo utiliza para infiltrarse en las familias cristianas y que debes rechazar con la furia de una leona defendiendo a sus cachorros son los juguetes, muñecos o juegos con apariencia grotesca, demoníaca o de hechicería. Me refiero a esos regalos de moda que tíos, padrinos o amigos traen en cumpleaños y navidades, muñecas que parecen cadáveres, monstruos que se venden como héroes, juegos de mesa que simulan invocaciones de espíritus, libros de magia para niños o figuras de acción que representan demonios, vampiros o seres del inframundo. San Romero, que amaba la pureza de la infancia y veía en los niños el rostro de Cristo, denunció proféticamente esta cultura de la muerte que empezaba a invadir El Salvador a través de productos importados. En una homilía no oficial, dirigida a padres de familia preocupados por la rebeldía de sus hijos, Monseñor dijo: "El diablo no tiene prisa. Sabe que si logra que un niño juegue con la fealdad y la oscuridad a los 5 años, ese niño adorará la fealdad y la oscuridad a los 20. Los juguetes no son inocentes, son la catequesis silenciosa que entra por los ojos y se instala en el corazón". Romero identificó que estos regalos actúan como altares de iniciación. Cuando un niño recibe un muñeco con cuernos, colmillos o apariencia de zombi y duerme con él, lo abraza y le habla, está estableciendo un vínculo afectivo con la representación del mal, está normalizando el horror, está insensibilizando su conciencia y espiritualmente está dando permiso a espíritus de pesadilla y terror nocturno para que entren en su habitación. Existe un caso documentado en los archivos de los directores espirituales de la época que ilustra la gravedad de este peligro. Sucedió en 1980, en una familia de clase media de San Salvador. Una niña de 7 años, dulce y piadosa, recibió de una tía que vivía en el extranjero una muñeca de colección. No era una muñeca normal, tenía la piel pálida, ojeras marcadas, vestía de negro y traía accesorios que simulaban ataúdes y calaveras. La tía dijo: "Es lo último en moda, es para que sea una niña moderna y sin miedos". Los padres, aunque sintieron una repulsión instintiva, esa señal del Espíritu Santo que a menudo ignoramos por educación, permitieron que la niña se quedara con el regalo. "Es solo un juguete", se dijeron. "No hay que ser fanáticos". Esa misma semana, la niña cambió. Dejó de rezar sus oraciones de la noche. Empezó a tener terrores nocturnos, gritando que sombras salían del armario. Se volvió agresiva con sus hermanos, mordiéndolos y arañándolos, y lo más escalofriante, la encontraron varias veces hablando en un susurro extraño con la muñeca, como si recibiera instrucciones. La situación se volvió insostenible cuando la niña intentó prender fuego a las cortinas de su cuarto. Los padres, aterrados y comprendiendo que esto no era un problema psicológico normal, buscaron a Monseñor Romero. Le llevaron a la niña y, en una bolsa aparte, llevaron la muñeca. Cuando Romero vio el juguete, no lo tocó. Hizo la señal de la cruz en el aire y dijo con voz tronante: "Esto no es un juego, esto es un ídolo de la muerte". Miró a los padres con severidad y les preguntó: "¿Cómo han permitido que la oscuridad duerma en la misma cama que la luz de su hija? ¿No saben que los ojos son la lámpara del cuerpo? Si lo que entra por sus ojos es tiniebla, ¿cuánta tiniebla no habrá en su alma?". Monseñor explicó que el objeto,
Por su forma y la intención de su diseño, celebrar la muerte y lo macabro, actuaba como una antena que atraía espíritus de opresión infantil. El demonio usa la fealdad para burlarse de la belleza de la creación de Dios. Al darle eso a la niña, habían profanado su imaginación. Romero realizó una oración de liberación sobre la pequeña, quien lloró y vomitó una espuma extraña, liberándose de la influencia que la oprimía. Luego, ordenó quemar la muñeca inmediatamente. El fuego purifica lo que la necedad humana ha corrompido, sentenció. Desde ese día, la niña recuperó su dulzura y su paz, pero la lección quedó grabada a fuego en esa familia y en todos los que conocieron el caso. Con la inocencia no se negocia. Para ti, madre, abuela, tía que me escuchas, esta es una llamada de alerta máxima. Revisa el cuarto de juguetes. Revisa lo que tus hijos ven en las pantallas. Hay muñecos que parecen demonios, hay juegos que invitan a hacer hechizos o pócimas, hay figuras que exaltan la violencia, la sangre o la muerte. Si la respuesta es sí, tienes al enemigo catequizando a tus hijos dentro de tu propia casa. San Romero te dice, sácalos ya. No importa que hayan costado dinero, no importa que sea el regalo de la madrina rica. La salud mental y espiritual de tus hijos no tiene precio. Tira esos objetos a la basura, rómpelos para que nadie más los recoja y explícale a tus hijos con amor pero con firmeza, en esta casa servimos al Dios de la vida y de la belleza. No jugamos con la muerte ni con la fealdad, porque somos hijos de la luz. Romero nos enseña un principio teológico fundamental. La estética es ética. Lo que es bueno es bello, y lo que es malo es, en esencia, feo y deforme. Cuando acostumbramos a los niños a amar lo grotesco, estamos deformando su capacidad de amar a Dios. Estamos creando una generación cínica, insensible al dolor ajeno, fascinada por el ocultismo. El santo advirtió específicamente sobre los juegos de mesa que parecen inofensivos, pero que abren puertas, tableros de Ouija, incluso los que venden en jugueterías como juego de misterio, cartas de tarot para niños, bolas de cristal de juguete. Romero decía, no existen las herramientas de adivinación de juguete. La puerta que se abre jugando se queda abierta en serio. Si alguien te regala algo así para tus hijos, recházalo en el acto. Di, gracias, pero en mi familia no practicamos esto. No tengas miedo de quedar mal. Ten miedo de ofender a Dios y de exponer a tus hijos. Hay una dimensión más sutil de este peligro: los libros y películas. Si te regalan libros de cuentos donde las brujas son las heroínas y los ángeles son los malos, o donde se enseña que la desobediencia es una virtud, ese regalo es veneno intelectual. San Romero, que fue un gran comunicador, sabía que las historias forman el carácter. Dime qué historias escucha tu hijo y te diré qué hombre será mañana, decía. Si has permitido que estos objetos entren, no te culpes, pero asume tu responsabilidad ahora. Haz una limpieza de juguetes. Involucra a tus hijos si tienen edad para entender. Enséñales a discernir. Diles, ¿tú crees que al niño Jesús le gustaría jugar con esto? Esa simple pregunta suele despertar la conciencia natural de los niños que todavía no está totalmente corrompida. Al sacar estos objetos, estás cerrando portales de pesadillas, de rebeldía y de enfermedad. Muchos padres han reportado que, tras tirar ciertos videojuegos violentos o muñecos oscuros, el rendimiento escolar de sus hijos mejoró, su obediencia regresó y la atmósfera de la casa se volvió respirable de nuevo. Es la higiene espiritual de la familia. San Romero nos recuerda que los padres son los sacerdotes del hogar. Tienen la autoridad divina para decidir qué entra y qué no entra en el templo doméstico. No cedas esa autoridad a la moda, ni a la presión social, ni a los parientes que te llaman anticuada. Prefiere ser llamada anticuada por el mundo y ser llamada fiel por Dios. Hemos recorrido un camino duro pero necesario. Hemos identificado las joyas ritualizadas que atan la voluntad, las antigüedades cargadas que traen memorias de dolor y los juguetes malditos que roban la inocencia. Tu casa está a punto de quedar limpia. El terreno está despejado, pero ahora viene la parte más importante, la parte donde sellamos las grietas para que el mal no vuelva a entrar.
porque de nada sirve tirar los objetos si no rompemos la alianza espiritual que se formó al aceptarlos. Necesitamos un acto de autoridad. Necesitamos un ritual de ruptura de maldiciones y de consagración de la familia. San Romero nos dejó una herramienta poderosa para esto: el rito del agua y la sal, una práctica de liberación que cualquier bautizado puede hacer en su propia casa para cortar de raíz cualquier influencia negativa que haya entrado a través de estos regalos. Y además, voy a revelarte la promesa de la muralla, una bendición especial que San Romero prometió interceder para aquellos hogares que se atrevan a purificarse de la idolatría moderna. ¿Estás lista para dar el golpe final? ¿Quieres aprender a blindar tu casa para que ningún regalo envenenado pueda volver a dañarte? Escribe en los comentarios: mi casa es territorio de Dios. Y prepárate, porque en el cuarto y último acto vamos a realizar el corte definitivo. Vamos a usar la autoridad de Cristo para declarar tu hogar libre, sano y santo. San Romero te espera con el hisopo en la mano para bendecir tu valentía. No faltes al desenlace de esta batalla. Hemos llegado al momento decisivo. Has tenido el valor de identificar los regalos malditos, las joyas ritualizadas que atan, las antigüedades cargadas de dolor y los juguetes que roban la inocencia. Has limpiado tu casa físicamente, pero San Óscar Romero, con su sabiduría de pastor de almas, sabía que en la guerra espiritual no basta con tirar el objeto físico, es necesario romper el contrato espiritual que ese objeto estableció mientras estuvo bajo tu techo. Cuando aceptas un objeto cargado de maldad, aunque sea por ignorancia, se crea un lazo invisible, un hilo de tinieblas, que conecta tu hogar con la fuente de esa maldad. Si tiras el objeto pero no cortas el hilo, la influencia puede persistir. Por eso, hoy te voy a entregar la herramienta definitiva para la liberación total de tu hogar. Es el rito del agua y la sal de San Romero. Este no es un ritual de superstición, es un acto de autoridad bautismal. San Romero enseñaba a los campesinos, que a menudo eran víctimas de brujerías y males de ojo, que todo cristiano bautizado tiene la dignidad de sacerdote, profeta y rey en su propio hogar. Tienes la autoridad delegada por Cristo para expulsar todo mal de tu territorio. Este rito utiliza dos elementos sacramentales antiquísimos de la Iglesia: el agua, símbolo de vida y limpieza, y la sal, símbolo de incorrupción y alianza eterna. Para realizarlo, necesitas preparar tu corazón y tu espacio. Hazlo preferiblemente un domingo, día del Señor, o en un momento en que sientas que la paz de tu casa está amenazada. Necesitas un recipiente con agua limpia, un puñado de sal de grano, sal marina o gruesa si es posible, porque es más pura, un crucifijo y una vela blanca bendita. El procedimiento es el siguiente, y te pido que lo sigas con fe y reverencia, porque estás a punto de ejercer tu ministerio de liberación doméstica. Primero, coloca el crucifijo sobre una mesa limpia, enciende la vela blanca al lado y di: luz de Cristo, disipa las tinieblas de este lugar. Donde tú estás, el enemigo no tiene parte ni suerte. Segundo, toma la sal en tu mano derecha. La sal, en la teología bíblica, se usaba para salar las ofrendas y preservarlas de la corrupción, y también para esterilizar la tierra del mal, como hizo el profeta Eliseo al sanar las aguas de Jericó. Sostén la sal y di esta oración de exorcismo sobre la materia. Dios Todopoderoso, te pido que bendigas esta sal, criatura tuya, que por tu poder se convierta en un escudo contra la corrupción del maligno, que donde sea esparcida, huya la serpiente antigua, huya la envidia, huya la brujería y huya la enfermedad. Conviértela en sal de sabiduría y pureza para mi hogar. Tercero, vierte la sal en el agua haciendo la señal de la cruz 3 veces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora tienes agua gregoriana, una variante doméstica del agua lustral. Esta mezcla es potentísima para romper adhesiones espirituales. Cuarto, y este es el paso de la ruptura. Toma el recipiente y recorre tu casa. Debes ir específicamente a los lugares donde estuvieron los objetos malditos que tiraste. Si el espejo estaba en el pasillo, ve allí. Si la muñeca estaba en la cama de tu hija, ve allí.
Rocía el agua con sal en ese lugar y di con voz de mando, no suplicando, sino ordenando. Por la sangre de Jesucristo y la intercesión de San Óscar Romero, corto, rompo y disuelvo cualquier lazo, pacto, consagración o maldición que haya entrado a través de, menciona el objeto, el espejo, la joya, el juguete. Declaro que este espacio queda limpio, vacío de maldad y lleno del Espíritu Santo. Cancelo toda deuda espiritual y cierro esta puerta al infierno para siempre. Amén. Siente cómo el aire se vuelve ligero. Es la libertad de los hijos de Dios, recuperando su territorio. San Romero aseguraba que cuando se hace este rito con fe, los demonios que estaban agazapados en los rincones tienen que huir, porque no soportan el contacto con la autoridad de un cristiano que sabe quién es. Pero el rito no termina ahí. Una vez que has limpiado el interior, debes sellar el exterior. Sal a la puerta de tu casa y rocía un poco de agua con sal en el umbral, formando una línea invisible. Mientras lo haces, di: esta es la frontera del reino de Dios. Ningún regalo envenenado, ninguna visita con mala intención, ninguna envidia disfrazada de amistad podrá cruzar esta línea sin ser descubierta y neutralizada. Al hacer esto, estás activando lo que San Romero llamó la promesa de la muralla. Esta es una gracia especial que el santo prometió interceder ante Dios para las familias que se purifican de la idolatría y la superstición. La promesa es esta: el hogar que expulsa los ídolos y cierra las puertas al mal será rodeado por una muralla de fuego del Espíritu Santo. Aunque 1000 caigan a su izquierda y 10.000 a su derecha, el mal no los tocará. Esta muralla no es visible a los ojos, pero es real. Es una protección especial contra la violencia, contra los robos y, curiosamente, contra la escasez económica provocada por maldiciones financieras. Muchas familias salvadoreñas testificaron durante la guerra que, tras consagrar sus casas y rechazar objetos robados o malditos, las bombas caían alrededor, pero sus casas permanecían intactas. Es la protección de la sangre del Cordero en el dintel de la puerta, pero hay una condición para mantener esta muralla levantada: la vigilancia continua. San Romero decía: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. No puedes hacer el rito hoy y mañana volver a aceptar regalos dudosos. Tienes que desarrollar un filtro espiritual. De ahora en adelante, cada vez que alguien te ofrezca algo, pásalo por el filtro del discernimiento. Pregúntate: ¿de dónde viene esto? ¿Con qué intención me lo dan? ¿Glorifica a Dios o a la vanidad superstición? Si tienes dudas, di no, gracias. Aprende a decir no. Ese no es un acto de amor a tu familia. San Romero nos advierte: es mejor ser considerado descortés por los hombres que ser considerado infiel por Dios. No tengas miedo al qué dirán. Si tu tía se ofende porque no le pones la pulsera de la suerte al bebé, que se ofenda. Tú estás salvando el alma de tu hijo. La prioridad es Dios. Ahora, quiero hablarte directamente al corazón. Has recibido una enseñanza que ha estado oculta o olvidada por la tibieza de los tiempos modernos. Ya sabes que los regalos no siempre son bendiciones. Ya sabes cómo limpiar tu casa. La responsabilidad está en tus manos. Dios te ha puesto como centinela de tu hogar. No te duermas. Hay una gracia final que quiero que te lleves. San Romero es el patrono de los que son calumniados y de los que sufren injusticias. Si tú has sido víctima de brujería, de envidias fuertes en tu trabajo o de familiares que te desean el mal a través de estos objetos, encomiéndate a Él. Él sabe lo que es estar rodeado de lobos. Él peleará por ti. Te pido, con urgencia apostólica, comparte este video. Mándaselo a esa amiga que acepta todo lo que le regalan sin pensar. Mándaselo a tu hija que está empezando a formar su hogar. Mándaselo a ese familiar que siempre tiene problemas y no sabe por qué. Al compartir esta verdad, estás rompiendo cadenas en otras casas. Estás siendo una extensión del ministerio de liberación de Jesús, y esa caridad cubre multitud de pecados. Suscríbete a este canal. Hazlo ahora como un sello de tu compromiso. Al suscribirte, estás diciendo: yo elijo la luz, yo elijo la verdad.
Yo quiero seguir aprendiendo a defenderme espiritualmente. Aquí seguiremos revelando las estrategias del enemigo y, sobre todo, las armas victoriosas de Dios. En los próximos videos hablaremos de cómo bendecir el dinero para que rinda y de las oraciones de la mañana, que San Romero usaba para blindar su día antes de salir. Es información vital para tu prosperidad y paz. Y ahora, para sellar este pacto de libertad, quiero darte la bendición final, invocando la fuerza del mártir que venció al mundo. Donde quiera que estés, ponte de pie si puedes, o levanta tus manos y recibe esta cobertura. Dios Padre, Señor del cielo y de la tierra, por los méritos de la pasión de tu Hijo y la intercesión valiente de San Óscar Romero, te pido que desciendas ahora con poder sobre esta hija tuya. Rompe, quema y destruye toda maldición que haya entrado en su vida a través de objetos impuros, desata las ligaduras de la envidia, la brujería y la mala intención que venían camufladas de regalo. Sella su frente, sus manos y su corazón con tu Espíritu Santo. Levanta alrededor de su casa la muralla de fuego que prometiste a tus profetas, que ningún mal pueda cruzar su puerta, que todo lo que ella toque sea bendito, y todo lo que ella rechace por amor a ti sea contado como justicia. Dale el don del discernimiento para ver las trampas del enemigo y la valentía para decir no, no. San Romero, obispo y mártir, sé su abogado y su protector. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres libre. Tu casa es territorio de Dios. No aceptes nada menos que la bendición pura. Camina con la frente en alto, porque el Señor pelea tus batallas. San Romero te acompaña. Nos vemos en la próxima victoria de la fe.